Un saludo muy especial aquí desde Colombia para toda la audiencia que se encuentra en ese momento como parte del Colegio de Médicos de Guatemala. Un abrazo muy grande a todos, un saludo muy especial y en especial al colegio por la invitación que nos ha hecho para participar en este evento que consideramos muy importante para la integración en Latinoamérica. Vamos a hacer una presentación en una forma diferente, donde vamos a estar dialogando tanto el doctor Fabián como mi persona sobre los hechos. Doctor Fabián, tenemos una situación para empezar a hablar del manejo de trauma craneoencefálico. Y en el escenario del manejo de trauma craneoencefálico nosotros podemos tener varios ámbitos. El ámbito familiar, el ámbito extrahospitalario, el ámbito hospitalario y ya el ámbito del especialista quirúrgico, etc. ¿Qué cree usted que es importante para la sociedad poder primero entender sobre el trauma craneoencefálico? Bueno, buenas noches. Aprovecho también para saludarlos a ustedes y gracias por la invitación. Creo que lo primordial en cada uno de los escenarios es empezar con una cadena de atención y es la prevención. Primero es la prevención del trauma craneoencefálico, tanto a nivel de las casas, niños, en personas de la tercera edad, ya en el ámbito prehospitalario, la prevención en accidentes de tránsito, tanto por motociclistas o por accidentes vehiculares. Yo diría que por ahí empezamos el manejo. Bien. Quería yo mencionar y complementar que está evidenciado que la alta concentración de trauma craneoencefálico se encuentra en los países con un Producto Interno Bruto más bajo o mediano, más que en los países altamente civilizados que tienen un Producto Interno Bruto más grande. Y ¿a qué se debe esa situación? Mucho a el tema de la cultura que vive cada población, segundo, y el uso de las medidas de protección, tales como el casco en todos los motociclistas o el cinturón de seguridad en los vehículos y conducir o no bajo estado de embriaguez o de medicamentos, la distracción moderna de hoy en día de los aparatos de telecomunicación, los celulares y luego el tema de los traumas industriales o los traumas por caída de altura de no prever adecuadamente los riesgos. Entrando ya y para no alargarnos en el tema de la prevención, no porque no sea importante, sino porque es un tema que hay que darle el debate de una vez que vayamos hablando nosotros. Entonces, hay que empezar a hablar de lo que la comunidad tiene que entender cuando se presenta el trauma craneoencefálico. Y cuando se presenta el trauma craneoencefálico, entonces nosotros podemos decir que lo esencial es, uno, la activación de un sistema de emergencias médicas. Y ese sistema de emergencias médicas se hace a través de la línea, ojalá si existen en los países el número abreviado. Aquí en Colombia, por ejemplo, es el 123. En otros países como Chile, por ejemplo, el 131. En Estados Unidos el 911. Y así sucesivamente existen y van variando, van de región en región, o como se ha llegado a Europa a tener un número único, el 112. Se activa el sistema de emergencias y ahí hay que dar una información estratégica. Doctor Fabián, ¿qué es lo que aún en una línea de emergencias debe interesarle para saber si se envía o no se despacha un recurso, una ambulancia o una ayuda extrahospitalaria? Bueno, una vez se active el sistema de emergencias, la persona que está realizando la llamada tiene que informar si el accidente es con múltiples víctimas o no, la dirección donde se encuentra, si hay otros riesgos, como por ejemplo, no sé, accidentes con materiales peligrosos, si hay involucración de otras personas de alto riesgo, como los niños o las personas de tercera edad,
habría que tratar de dar toda la información precisa para que el despachador en el centro regulador o en el SAMU. ¿Y cómo clasificaría uno la severidad? Dependiendo de algunos signos específicos Sí. que uno debería, signos o síntomas específicos que uno debería preguntar. Por ejemplo, es importante saber si el paciente está consciente o inconsciente, si respira o no respira. ¿Qué otro signo sería vital? Ya la otra cosa es si obedece órdenes o no. Eso Perfecto, nos da un grosso modo acerca de la perfusión cerebral. Entonces ya empezamos a evaluar muy rápidamente la valoración neurológica en la atención prehospitalaria. Bien, entonces vamos a pasar ya a la diapositiva número 3. Recuerden, para el manejo del paciente con trauma craneoencefálico, la regla de oro en el manejo de este tipo de pacientes es la prevención de la lesión cerebral secundaria. ¿Qué es esa lesión cerebral secundaria? La que se produce por la hipoxia generada por el edema cerebral o el daño cerebral inicial, o porque el paciente no tuvo un adecuado manejo de la vía aérea, o porque el paciente no ha recibido una adecuada reanimación en su fase inicial del manejo de su trauma. Entonces, ojo, primer punto importante, la regla de oro es que siempre que tengamos un paciente con trauma craneoencefálico, debemos prevenir la lesión cerebral secundaria. Siguiente. Recordemos que la lesión primaria es aquella que se previene por aquellas acciones de salud pública como las mencionamos anteriormente. En ese ámbito, la personal asistencial o médica, pues digamos que si no está trabajando en un ambiente de salud pública, pues no hay ninguna injerencia. La injerencia directa y la regla de oro, como recientemente lo acaba de describir el doctor Paredes, es prevenir la lesión secundaria, que es en lo cual nos vamos a enfocar en el manejo de esta presentación. Bien, para recientemente, doctor, estábamos viendo un paciente que les ha llegado ahí a la Fundación Santa Fe, ¿cierto? Estábamos hablando, una mujer de 65 años con un cuadro de un síndrome vertiginoso no controlado. La paciente súbitamente pierde su equilibrio y cae de espaldas desde su propia altura. Presenta alteración inmediata de conciencia y entonces se decide activar el sistema de emergencias porque se considera importante llevar a un centro hospitalario. Se encuentra esta paciente en una ciudad de mediana complejidad, no en una ciudad grande, y se detecta que está el Glasgow disminuido en una forma importante. ¿Qué recomendaciones debe tener el personal de la ambulancia cuando llega a ese escenario o cuando se le despacha desde la central de despacho? Bueno, lo primero que va a hacer el personal de atención prehospitalaria es primero mirar la seguridad de la escena, ¿sí? Si está segura, si hay mayor riesgo de que otras personas se lesionen. Una vez se asegure esa parte, hay que hacer la intervención del paciente. Todo paciente con trauma craneoencefálico tiene un trauma cervical hasta que no se demuestre lo contrario. Por tal motivo debe tener una inmovilización cervical y espinal. ¿Qué quiere decir eso? Debe tener una inmovilización con un collar de inmovilización cervical y una tabla rígida larga, idealmente hasta que no se demuestre lo contrario. Posteriormente, si tratar de evaluar el sitio de traslado, el mejor sitio, no siempre es el más cercano, pero sí el mejor sitio que tenga las competencias adecuadas para atender este tipo de pacientes. Bueno, muy bien. Entonces, ahora, una vez que ya estamos viendo esta paciente, nos vamos a enfocar en la siguiente diapositiva, la número 5, en los objetivos principales, que son, los hemos clasificado en 4, podría uno hablar de 5, 6, pero vamos a hablar unos conceptos fisiológicos básicos. ¿Por qué? Porque es necesario entender un poco el concepto de cuándo se presenta y qué lleva a que fisiológicamente se presente este tema.
Segundo, la evaluación y clasificación, cómo lo vamos a evaluar, a valorar y cómo lo vamos a clasificar. Una vez que tenemos eso, cómo vamos a hacer el manejo inicial, su reanimación y bien, la parte principal que hemos dicho para evitar la lesión secundaria. Siguiente. Entonces, todo neurocirujano, todo el doctor Fabián, cuando yo le llevo a un paciente allá al servicio de urgencias en una ambulancia, va a pedir algunos datos mínimos, básicos, ¿no? La edad del paciente, cómo fue el mecanismo de trauma, a qué hora, muy importante la hora, porque es lo que nos va a permitir a nosotros medir esa evaluación, ese seguimiento del paciente, cómo se encuentra el estado respiratorio y cardiovascular. Dos datos fundamentales. ¿Cuáles son, doctor? Los datos pues, fundamentales para poder evaluar estos es la saturación de oxígeno y la tensión arterial. Estos son los indicadores importantes de sobrevida en los pacientes con trauma craneoencefálico. ¿Saturación en cuánto debería estar? Por encima de 90. Por encima. ¿Y la tensión arterial? Hablamos de una tensión arterial sistólica por encima de 90. Por encima de 90 también. Ok. 90. Dos números 90. Vea, sí. Interesante. ¿No le parece, doctor? Como una mnemotecnia para acá. Bien. Luego, entonces, vamos a hacer un concepto de la evaluación neurológica. ¿Esa es especializada, esa evaluación neurológica? ¿Solo la puede hacer un neurocirujano, mi doctor? No, es una valoración rápida. Es la clasificación de la escala de Glasgow. Actualmente acaba de salir la nueva actualización de la escala que no tiene mayores cambios. Y lo que evalúa son tres aspectos, ¿no? Un aspecto es el estado motor, la fuerza motora, si obedece o no obedece órdenes, la escala, si habla o no puede hablar, la respuesta verbal. Y por último, pues sus signos neurológicos. O sea, ahorita más adelante vamos a esclarecer un poco más cuáles son los tres aspectos del trauma craneoencefálico, pero a grosso modo son esas tres partes. Entonces, la respuesta motora, la respuesta verbal y la respuesta pupilar. Bien. Pupilar de neurológico focal. Y si responde o no responde. Bien. Ok, bien. Luego también vamos a estar mirando el aspecto de la pupila, ¿cierto? Sí, es la pupila, muy importante, y obviamente si tiene algún signo de lateralización o no. Bueno. Lesiones ¿algún asociadas? otro algo importante al examen? Exactamente, sí. Sí, muy importante si los pacientes tienen algún riesgo de intoxicación. Acordémonos que los pacientes intoxicados o que estén bajo un efecto de medicamentos que afecten el sistema nervioso central, pues su valoración neurológica va a ser diferente. Entonces, a todos esos pacientes se deben manejar como si tuvieran alguna lesión neurológica. Perfecto, hasta muy que bien. no se descargue. Y entonces ya luego necesitaremos de pronto algunas ayudas ya más especializadas, sí, que dependiendo del centro o de la unidad donde se esté haciendo, se puede llegar a tener o no. Y obviamente lo que seguimos insistiendo, ¿no? Ese paciente no puede estar ni hipóxico ni hipotenso. Entonces, es responsabilidad de los equipos de atención prehospitalaria, 1, inmovilizar adecuadamente, 2, notificar la evaluación rápida de su estado neurológico y 3, mantener al paciente con una adecuada tensión arterial y una adecuada saturación de oxígeno para trasladarlo al centro correspondiente donde los emergenciólogos, si es que los hay, pueden estar recibiéndolo, pero también un médico general. Entonces, siguiendo ya desde ese aspecto, vamos a mencionar dos temas muy importantes. Uno, la parte anatómica tiene un componente que es estratégico. La bóveda craneana, la cavidad craneana es un órgano absolutamente rígido. Y eso significa que cuando se altera ese equilibrio fisiológico, que ya lo vamos a ver más adelante en los aspectos fisiológicos, entonces se altera el flujo cerebral o el flujo del líquido cefalorraquídeo o el flujo del sistema venoso, porque lo que es la masa encefálica
no cede, ¿no? Y si cede, empieza el deterioro de la masa encefálica, que es lo que estamos llamando la herniación, y se produce el daño secundario. Bien, entonces, ahora, esos hallazgos fisiológicos lo vemos que el flujo cerebral normalmente está autorregulado entre vasodilatación y vasoconstricción, y donde obviamente el dióxido de carbono afecta ese equilibrio. ¿Cómo se producen esas afectaciones? La hipercapnia, la hipocapnia, ¿qué nos producen ahí? Más adelante vamos a ver la curva de disociación de hemoglobina, que también tiene que ver mucho con el aspecto si hay vasodilatación o vasoconstricción. Recordemos que, adelantándonos un poco al tratamiento, los pacientes con trauma craneoencefálico, en la medida de lo posible, no hay que hiperventilarlos, ¿sí? Eso hace que los pacientes hagan una vasoconstricción y su flujo sanguíneo cerebral disminuya. Solo en unos casos excepcionales, cuando se confirme, sí, habría que hacerlo en aquellos pacientes que se confirma que tengan un síndrome de herniación cerebral. Bien, bueno. Y lo otro, muy importante, poder manejar una relación directa del flujo sanguíneo y la perfusión cerebral. Es lo que se ha denominado entonces la ley de Monroe-Kelly, ¿cierto? Bien. Avanzamos en la siguiente diapositiva y vemos ya estos principios fisiológicos básicos, que este volumen intracraniano siempre va a permanecer constante. Entonces, si aparece una masa, como es el sangrado en el trauma, ¿no? Sino que si aparece una masa de tipo sangrado, un hematoma, va a disminuirse entonces ese volumen que va a haber en el espacio, y es el espacio el que va a afectar la cantidad de fluido vascular o líquido cefalorraquídeo, los que van a estarse viendo afectados, y esa relación es la que se altera. Y si falla este mecanismo compensatorio, entonces hay un aumento de la presión intracerebral que se va a traducir en una disminución de ese flujo arterial, y por lo tanto la disminución del flujo arterial nos va a llevar a un aumento de la presión en una forma exponencialmente, como lo veíamos ahorita. Y ahí es donde entonces ya se puede empezar a producir el tema de la herniación cerebral. Cuando ya eso se está presentando, no hay nada que hacer. Viene ya, el paciente se necesitaría una cirugía mayor, que es uno de los conceptos grandes hoy en día que se está haciendo. Se habla de las grandes craneotomías amplias, grandes, para las situaciones de emergencia, sobre todo en algunas regiones donde hay bajo recurso, que no está el especialista de neurocirugía. Bien. Ahí vemos entonces la diapositiva donde se explica la ley que estábamos hablando ahorita del volumen. Si aumentamos el volumen venoso y aumentáramos el líquido cefalorraquídeo en la primera columna, en el primer ducto, tubos, en color amarillo vemos el líquido cefalorraquídeo, en color azul el volumen venoso. Y si se aumentara una masa, aparece un fenómeno de masa, como lo vemos en la 2 y en la 3, que va creciendo expansivamente. Primero, el fenómeno compensatorio se da a través de la disminución de los volúmenes venosos y el volumen de líquido cefalorraquídeo. Pero entonces, posteriormente, si la masa sigue creciendo o algo, ya no hay más por donde expandirse y empieza a producirse la compresión del cerebro, y por lo tanto el flujo arterial que iría a irrigar, el volumen arterial que iría a regar y a llevarle oxígeno al cerebro, ya no puede entrar porque hay una sobrepresión. Siguiente, por favor. ¿Por qué no nos hablas de esa curva, Fabián? Bueno, esta es la curva que les habíamos comentado, ¿sí? Donde tenemos una relación de la presión intracraniana y el volumen de la masa. Tenemos un punto fijo, que es el punto donde se pierde la regulación cerebral. Lo que hablábamos anteriormente, entre que si se expande, se corrige un poco el flujo venoso, el líquido cefalorraquídeo,
hay un punto especial donde es el punto de no retorno y es cuando tenemos una presión por encima de 40 milímetros de mercurio. Cuando tenemos por encima de 40 se pierde todo control a nivel cerebral y pues ya la herniación es inminente. Cuando tenemos unas presiones de 10, recordemos que una presión intracraneana normal y una presión mayor a 20 ya es una presión anormal, pero que aún la podemos reversar con los tratamientos médicos. Bien, esta presión intracraneana, como ya lo hemos venido, significa que un aumento sostenido de ella se va a traducir en el deterioro de la función cerebral, lo cual daña por completo el pronóstico y la evolución de estos pacientes. Y obviamente, si a eso le sumamos tensión arterial baja, una sistólica por debajo de 90, o una saturación baja por debajo de 90, que es muy fácil en un paciente con trauma, que está con una alteración de su mecanismo respiratorio, que puede tener secreciones, que puede tener mal proceso respiratorio, sangrado, unas heridas, estar con otro trauma, estar choqueado. Entonces, fácilmente esos pacientes pueden llevar a un deterioro cerebral importante y obviamente, ¿cuál es el enfoque terapéutico al cual debemos apuntarle nosotros? A mantener un flujo cerebral mínimo óptimo que le permita a ese cerebro continuar viviendo. Recordemos que la presión de perfusión cerebral está determinada por la presión intracraneana y por la presión arterial media. Cualquiera de esas dos alteraciones, un aumento de la presión intracraneana o una disminución de la presión arterial media, pues nos va a conllevar a un aumento de la presión de perfusión que va en deterioro del paciente. Bueno, saliéndonos de estos aspectos fisiológicos y rápidos, porque no tenemos mucho tiempo de dedicarnos a los principios fisiológicos, para ir entrando en la materia, ya empezamos a definir nosotros cómo vamos a clasificar estos pacientes, ¿no? Y dentro de las clasificaciones tenemos que empezar pues a ver las lesiones externas, a tocar la cabeza, el cráneo, y entonces en el cráneo estamos viendo si las lesiones se asocian con fractura o no hay fractura del cráneo. Y esas fracturas tienen algunas características, ¿no? ¿Está deprimida o no está deprimida? ¿Es una fractura abierta con la exposición de materia encefálica o no hay exposición de materia encefálica? O lo otro muy importante, si hay evidencia de fractura en la base del cráneo. Es la característica, ¿cuáles son las características importantes de esa fractura de la base del cráneo? Acordemos que eso tiene una semiología muy ¿no? típica. Son los ojos de mapache que ustedes pueden ver, el sangrado o equimosis retroauricular, que es el signo de Backel, o la salida de líquido cefalorraquídeo, ya sea por otoliquia o rinoliquia. ¿Listo? Son signos de fractura de base de cráneo. Y algunos otros signos de manifestaciones sobre los pares craneanos, ¿no? Sí, podríamos decir que se ve un signo facial o a veces, en algunos, más tardíamente, el tema de la pérdida auditiva. Bien, muy bien. Siguiente. Entonces, hablando de estas lesiones, ya, eso era desde el punto de vista de la arquitectura de la anatomía y las lesiones que podemos ver. Pero ahora, ya desde lo clínico, empezamos también a detectar si intracerebralmente esa lesión es difusa o es focalizada. Dos aspectos muy importantes. ¿Cuáles son las lesiones difusas? La concusión o la contusión que se generan usualmente y conducen a una hipoxia y a una lesión isquémica. O esas lesiones ya más focales, como los hematomas, tema muy importante para esta conferencia. Esta conferencia no tiene sentido si nosotros no llegáramos a hablar de los hematomas epidural y subdural. ¿Cuál es la característica de esos dos hematomas? Bueno, de características desde el punto de vista del examen físico son muy sutiles. Generalmente el hematoma subdural podría llegar a ser un poco más agudo que el epidural, es decir, con un deterioro neurológico más rápido, pero eso depende también del tamaño y el volumen del hematoma.
¿sí? Entonces, ahorita más adelante vamos a mirar las diferencias gráficas que podemos ver en las tomografías acerca del epidural y el subdural. Bien. El epidural es ese que es traicionero, ¿no? Sí. Ese es muy importante, mi doctor, hay que tenerlo en cuenta, porque es el que el paciente lo vemos tranquilo y después nos pone a correr, ¿no? Sí. En los servicios de urgencia. Más tardíos. Más tardíos. O bueno, ya una lesión intracerebral por una lesión que fue un trauma penetrante, por ejemplo, una herida por arma de fuego, una herida por arma cortopunzante, un machetazo, hemos visto, ¿cierto? Bien, aquí, mira, aquí lo que tú nos estás hablando del hematoma, ¿no? Estamos viendo ese subdural que se caracteriza porque se va primero hay un elemento que es la dura madre, ¿no? Sí. Entonces está por abajo, o por debajo, o por encima de la dura madre. Cuando hablamos de subdural, que está por debajo de la dura madre. Entonces, generalmente tenemos unas lesiones que son cóncavas, ¿sí? Que generalmente son extensas. Difusas, sí. Que se van por toda la materia encefálica, ¿no? Se riega. Se va por todo el borde. Sí. Bien. No, la podemos ver en la tomografía más adelante. Miremos esta tomografía, mírenlo ahí. Diapositiva 15. ¿Cuál es en la diapositiva 15? Como ustedes pueden estar observando, esperamos que podamos observar, miren aquí esta lesión blanquita que estamos viendo en la parte A del lado derecho. Yo soy zurdo, entonces a veces me confundo, me toca decir el lado derecho de los derechos, ¿no? Bien, y entonces aquí empieza uno a ver que hay una, como decías tú, una lesión cóncava, ¿no? Sí. Bien. Aquí podemos ver en la imagen dos cortes diferentes, ¿no? Un corte mucho más alto, que es el corte A, y un corte más bajo, que es a nivel de las órbitas, que es el corte B. En el corte A podemos ver varios signos tomográficos, como aquí se ve perfectamente en lo más blanco hacia la parte derecha del cráneo, que es la imagen del hematoma subdural como tal, pero también vemos que la línea media, hay desviación de la línea media, mira que en más de 1 centímetro, y ven los ventrículos laterales, como el ventrículo derecho también está más colapsado que el otro. Entonces son signos también de que no solamente tiene un hematoma subdural, sino que tiene un edema cerebral y además signos de herniación. Compresión, sí. Herniación. Y en el corte que está más abajo, que es el corte de las órbitas, vemos como además del hematoma subdural tenemos una hemorragia subaracnoidea y un gran edema cerebral. Bien. Está complicándose ese paciente, pareciera, ¿no? Sí. Bien. Bueno. En resumen, el hematoma subdural es más frecuente que el epidural. Se presenta en el 30% de los pacientes con trauma grave aproximadamente. Se asocia y es generado usualmente por pequeños vasos sanguíneos que se rompen, se desgarran y por eso viene todo ese sangrado que sangra frecuentemente y cubre la superficie cerebral que se va como llenando de sangre ahí y va tomando la forma del cerebro, de la superficie cerebral, por eso la cubre y usualmente se asocia a daño cerebral más severo que en el otro tipo de hematoma. En el otro tipo de hematoma ya lo vamos a ver, es más por una lesión, ¿no? De la meninge. Ya lo mencionaremos. Pero, y obviamente entonces aquí podemos decir que empieza a aparecer una lesión parenquimatosa y obviamente si ya hay una desviación muy grande, ese paciente va a requerir un manejo quirúrgico. Es una de las indicaciones de manejo quirúrgico. El hematoma subdural con respecto al hematoma epidural tiene mayor tasa de mortalidad y no se trata adecuadamente, ¿no? Sí. Bien. Entonces, siguiendo con relación al tiempo, vamos a hablar ahora del hematoma epidural. Observen, mírenlo, aquí también tenemos los dos tipos de cortes, un corte más alto y un corte más bajo, donde en el lado izquierdo de la diapositiva vemos lo típico, ¿no? Esa es una imagen bella, preciosa. Una imagen no sé si hay en Guatemala lentejas, pero
aquí lo asociamos mucho con el grano y la lenteja, es muy... sí, o como un lente, ¿no? Como un lente, un lente bicóncavo, ¿sí? Que tiene esa forma, que es porque se va produciendo entre la bóveda craneana y la dura madre. Y entonces la va desprendiendo, la va desprendiendo, la va desprendiendo, y es cuando toma esa forma característica. Y lo vemos aquí abajo también, a nivel en un corte más bajo, aquí donde se ve la flecha roja que está señalando, ¿cierto? Ahí se ve también el parte de este. ¿Por qué se produce ese? Cuéntanos, Fabián. Más del 80% de los hematomas epidurales tienen un compromiso arterial por lesiones de las arterias puente que hay entre lo gramario y la bóveda craneana. Hay unas arterias que son arterias puente, que son las que se rompen generalmente por un mecanismo de cizallamiento, como un zigzag, y se rompen esas arterias y es donde empieza a crecer el hematoma. O sea, hay una característica aquí cuando el epidural va muy relacionado con fractura. Con fractura generalmente de la parte temporal. De la parte temporal. Eso es importante. Y entonces, por lo tanto, la cinemática del trauma nos ayuda y la severidad de la lesión y la rapidez o no, nos ayuda a predecir en un momento determinado qué pasa con ese paciente. Y obviamente, estos pacientes, algo típico, ¿no? Tienen ese intervalo lúcido que a veces es el que llega y nos despista con frecuencia. Ojo, hay que estar muy atentos. A eso ya lo vamos a ver ahora en la evaluación clínica de estos pacientes, que si no se les pone atención pueden evolucionar rápidamente de una manera letal si no se les hace un drenaje y una intervención quirúrgica a este tipo de pacientes. Bien, luego entonces pasemos al otro tipo ya de la lesión intracerebral intraparenquimatosa, que las hablamos como lesiones, contusiones o hematomas, y a veces lesiones difusas, ¿cierto? Que son lesiones las más comunes. Usualmente se producen por fenómeno de contragolpe, de rebote, de la caída de frente, el movimiento brusco, cuando se voltea un carro, el contragolpe que se da de un lado en el carro y les sale el trauma del otro lado en el cráneo, porque el cerebro se golpea contra la parte contralateral del cráneo, y obviamente se produce más usualmente en los lóbulos frontales y temporales, ¿no? Y hay que estarlo monitorizando, se ve con cambios progresivos en el TAC, usualmente no es quirúrgico, es de observar. Rara vez acaban siendo quirúrgicos, pero pueden llegar a ser. A no ser que manifieste un edema cerebral importante y toca hacer una cranotomía descompresiva. Por lo demás, no es quirúrgico. Bien, perfecto. Entonces, ese daño cerebral difuso va desde lesiones moderadas hasta lesiones severas. Encontramos que hay un déficit transitorio no focalizado, puede llegar a cursar con pérdida de la conciencia y asociado puede estar teniendo lesiones de tipo shock o apneas prolongadas y frecuentes. Bien, bueno, ahora sí viene este tema. ¿Cómo era el tema de la clasificación? A ver, cuéntanos los avances en esta clasificación. Pues acordémonos que el trauma craneoencefálico se clasifica de acuerdo a la severidad, y la severidad se determina por la escala de Glasgow. ¿Listo? Es decir, cuando ustedes tienen un paciente con un trauma craneoencefálico, lo van a determinar de acuerdo al Glasgow, punto. Lo demás son los mecanismos de trauma o lesiones asociadas al trauma craneoencefálico. Entonces decimos que un trauma craneoencefálico leve es aquel que tenemos una escala de Glasgow de 13 a 15, un moderado de 9 a 12, y un severo es cuando tenemos menor a 9. ¿Listo? Tenemos un error ahí. Un error ahí. Disculpen, ojo, muy importante aclarar que no es el severo, no es menor a 12, sino menor a 9. Menor a 9. Sí. ¿Listo? Un error ahí. Y eso va a determinar para muchas intervenciones médicas.
todo paciente con trauma craneoencefálico severo debe tener una vía aérea asegurada. ¿Listo? Y todo paciente con trauma craneoencefálico moderado o severo debe tener una imagen sí o sí, tal cual. Los traumas craneoencefálicos leves, depende del riesgo, ¿sí? Se va a determinar realizarle una imagen o no. ¿Riesgo de qué? Del mecanismo del trauma, de la edad, si está bajo efectos toxicológicos o no, si tiene otro dolor que le distraiga, el dolor a nivel cervical, por ejemplo, también se debe determinar una neuroimagen. Bien. Sí, en el manejo del trauma craneoencefálico leve es un reto en los servicios de urgencias, ¿no? Sí, yo diría que es muy difícil, es más difícil que el trauma craneoencefálico severo. Claro, porque son esos pacientes que le llegan, me dieron con un palo en la cabeza, ¿será que tengo trauma craneano grave, no grave? Es el que llegó borracho y que se cayó en la cabeza, el muchacho que estaba en la piscina y se resbaló, esos temas, y que tengo mucho dolor de cabeza y entonces empieza que 5 radiografías, que 8 TAC, el analgésico, que si me van a tener que operar, que la interconsulta rápida con el especialista. A veces estos pacientes llevan a producir mucha tensión en los servicios de urgencias. Ojo con eso. Entonces, resumimos, ¿no? Hay que siempre excluir o no la presencia de lesiones sistémicas. El examen neurológico dirigido, eso es súper importante. Súper importante. Y ese tiene 3 elementos vitales, ¿no? El examen neurológico, que es el que hacemos los médicos generales o los médicos en el servicio de urgencias, ¿no? Fundamentalmente la escala de coma de Glasgow, ver las pupilas y si hay o no signos de focalización. No se necesita que la sensibilidad y que muchos plumitas y cosas por otro lado, ¿cierto? No, generalmente en la valoración, acordemos que el trauma... Lo grande, estamos hablando de lo grande. El trauma tiene generalmente hasta 3 valoraciones, ¿no? En la evaluación primaria, que es para poder descartar las causas graves, en esa evaluación primaria hacemos la escala de Glasgow, la valoración pupilar y el déficit neurológico. Ya posteriormente, cuando el paciente esté estable, hacemos una valoración secundaria, que ya es el examen neurológico completo. ¿Listo? Pero inicialmente lo que nos vamos a enfocar es en esas 3 partes del examen neurológico. Y eso no se necesita ser especialista ni neurocirujano. Inclusive todo personal de atención prehospitalaria debe estar capacitado para hacerlo. Y aprendiéndose el Glasgow, la escala de coma de Glasgow. Es otra cosa que a veces uno oye, no tiene un Glasgow de 1, ¿no? Sí, eso no existe. O tiene un Glasgow de 16 y está grave. Hay que tener, hemos escuchado de todo en algunos momentos, ¿no? Bien, bueno, muy bien. Entonces, el trauma craneoencefálico moderado, ya lo reinsistimos, ¿no? Es el que se presenta entre una escala de coma de Glasgow entre 12 y 9. Ese es el trauma moderado y obviamente requiere el mismo concepto de evaluación y de manejo que el trauma leve, y obviamente ya aquí todo tipo de paciente ya requiere una tomografía obligada. Este sí, no hay que preguntarle mucho, y obviamente se debe dejar en observación. El otro paciente puede requerir un manejo ambulatorio a las 2 horas o algo. Ese paciente ya necesariamente hay que dejarlo en observación y obviamente estarle haciendo un examen neurológico frecuente y repetir el TAC cuando sea necesario, y obviamente si el paciente se empieza a deteriorar puede indicar que requiere o no requiere un manejo avanzado o que puede estar progresando a una lesión severa. El severo, queremos insistir en que es por debajo de 9, requiere obligatoriamente y sin lugar a duda una vía aérea definitiva. Por lo tanto, hay que intubar a ese paciente y hacerle una adecuada medida de reanimación, concentrarse en el examen neurológico como lo hemos mencionado y ojalá antes de intubarlo para poder ser más exactos, porque después es más difícil hacer la evaluación y obviamente ver si hay o no lesiones asociadas. ¿Cuándo indicamos nosotros entonces un TAC?
Si el Glasgow es menor de 15, 2 horas después del trauma, o sea, ha pasado 2 horas y todavía sigue con un Glasgow por debajo, si hay un déficit neurológico o si hay una fractura abierta o si hay signos de fractura en la base del cráneo o si ha tenido vómito en más de 2 ocasiones en las edades extremas o hay una amnesia retrógrada o una cefalea intensa o una convulsión después del trauma. Eso es muy importante, son indicaciones para un paciente. Y entonces aquí es donde, ¿por qué estamos aquí dos? Claro, esto es un manejo multidisciplinario. Y si pudiéramos estar 5 de diferentes disciplinas, estaríamos. El doctor Rubiano no nos puede acompañar, se le presentó un viaje, está viniendo de Miami ahorita, lo íbamos al doctor Andrés Rubiano, neurocirujano, queríamos hacerle un debate también sobre el manejo, el abordaje quirúrgico en situaciones de pocos recursos y la cirugía, el abordaje neuroquirúrgico, para hablar un poco de algo que está de moda en debate, el abordaje neuroquirúrgico de urgencia como de control de daño, que se está empezando a hablar y es un tema que amerita otra conferencia muy importante. Ahí le lanzamos a todo el colegio médico un segundo tema para luego entrar en un debate. Como nos sigue gustando hablar del tema, pues seguiremos hablando si nos invitan, ¿no? Esperamos que en algún momento. Bien, entonces, manejo del paciente. 5 aspectos importantes rápidamente. El ABC de todo paciente politraumatizado. Segundo, minimizar la lesión secundaria. Tercero, nunca se le niega el oxígeno a un paciente con trauma cráneoencefálico ni a ningún paciente con trauma. Mantener la ventilación adecuada y la presión sistólica por encima de 90. Eso significa oxígeno y agua, ¿cierto? Bueno, el agüita con algunas características en algunos casos. Y la interconsulta temprana con el neurocirujano. Bien. Entonces tenemos dentro del manejo del ABCD, tenemos la ventilación controlada. Tenemos que tener unos objetivos y unas metas de tratamiento. Entre ellas tenemos la PCO2. Todo paciente con trauma craneoencefálico debe tener unos gases arteriales para poder monitorizar la PCO2, que debe ser de 30, no más de 35 milímetros de mercurio. Los líquidos endovenosos, tratar de mantener, no los vamos a emocionar, a colocarle bolos de más de 2000 cc, porque eso puede ser contraproducente. Mantener un estado eubolémico, generalmente una reanimación hipotensiva, con mínimo de presión arterial sistólica en 90. Pero podemos arrancar con solución salina. Con solución salina. Solución salina. Lo normalito. Sí. Generalmente hay mucho debate entre el manejo de la solución salina y el lactato, pero que se recomienda a los pacientes con trauma craneoencefálico manejarlos con solución salina. Bien. Solamente consulta al neurocirujano, en tal caso que tengan traumas craneoencefálicos moderados o severos, y el manitol o soluciones hipertónicas cuando tengan pacientes con claros signos de hipertensión endocraniana. Hablemos de hipertensión endocraniana como cuáles: hipotensión, bradicardia, alteración pupilar, sí, afasia, alteración pupilar, que una pupila sea diferente a la otra, ¿sí? Sí. Y que tenga de pronto movimientos ya que tenga movimiento, que haya convulsionado después de eso, que también es un signo pues más tardío de hipertensión endocraniana. Si usted tiene esos signos, no duden en iniciar soluciones hipertónicas, ya sea manitola o un bolo de 1 gramo por kilo. El manejo del dolor es muy importante. Y anticonvulsivantes, está debatido el uso de anticonvulsivantes aún, pero si el paciente tuvo una convulsión postraumática, iniciarles anticonvulsivantes. Bien, perfecto, muy bien. Entonces, las metas. Insistimos nuevamente en las metas, Fabián. ¿Cuáles son las metas para el manejo? Presión arterial sistólica. Mayor a 90. Mayor a 90. La saturación. Mayor a 90. El CO2.
En La 35. presión arterial, más o menos, Más debe o estar menos, ahí. la presión es más ¿cierto? o menos de 35. Perfecto. El lactato, Menor de 2. si tenemos la Sí, disponibilidad de del estar midiendo lactato. el lactato, ¿no? Bien. La Y base la base de exceso, entre menos 5 y más 5, más o bien, menos. perfecto. Y empezar con el tema de una reanimación Hídrica adecuada. hídrica adecuada. Perfecto. Muy bien. Entonces, y bueno, esos pacientes graves que tenemos ahí, esos críticos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo documentamos cuando ya el esfuerzo está perdido ahí con el paciente? Porque pasa, ¿no? Pasa. Sí, pasa. Esos pacientes con traumaencefálicos severos que ya ha que pasado no tiempo evolucionan. o que no evolucionan adecuadamente por la gravedad de las lesiones, pues ya tratar de identificar los signos de muerte cerebral. ¿Sí? ¿Cuáles son esos signos de muerte cerebral? Bueno, eso depende de cada protocolo, pero generalmente está ubicado con pacientes que tienen Glasgow de 3, que son pupilas no reactivas, con ausencia de reflejos neurológicos altos como son o los reflejos ocrocefalogiros, el reflejo corneal, el No hay reflejo reflejo nauseoso, nauseoso. nada de esos reflejos, un electroencefalograma que no muestra actividad cerebral, ¿sí? Que tenga una saturación venosa yugular también que esté caída, y ya por último una resonancia funcional que demuestre que no haya actividad cerebral. Claro que vuelvo y repito, eso depende del protocolo de cada institución. Y mínimo se requiere obviamente unas 2 valoraciones donde debe haber un especialista y cada país tiene sus protocolos para la definición de la muerte cerebral, pero hay que mencionarla en este caso porque hay que ir viendo en qué momento se presenta esta evidencia. Queridos amigos y colegas con los que hemos compartido estos escasos minutos, ha sido muy importante para nosotros. Muchas gracias por la invitación, por la participación y obviamente pues agradecer al Colegio Médico toda esta gentileza que ha tenido con nosotros de hacernos partícipes en este proceso virtual de educación. Muchas gracias por la invitación y esperamos estar próximos a una próxima charla con mucho gusto. ¿Qué tal? Buenas noches, mis amigos y colegas. Nuevamente les saluda el doctor César Augusto Sim. Y en esta noche pues vamos a tratar lo que es el manejo del trauma cráneoencefálico en el área prehospitalaria. El traumatismo cráneoencefálico es una afectación del cerebro causado por una fuerza externa que puede producir una disminución o disfunción del nivel de conciencia y que conlleva una alteración de las habilidades cognitivas, físicas y emocionales de un individuo. El traumatismo craneoencefálico es 3 veces más frecuente en varones que en mujeres, siendo el grupo de edad de mayor incidencia comprendido entre los 15 y 35 años. En nuestro país, los accidentes de tráfico representan la causa más importante del trauma craneoencefálico, alrededor del 75%, seguido de caídas, lesiones deportivas, existiendo diferencias según el grupo de edad y sexo, así como atropellos, y las caídas son más frecuentes en niños, los adultos mayores de 65, mientras que los accidentes de motocicleta se centran en el grupo de jóvenes menores de 25 años y los de automóvil en los adultos. Aproximadamente 1 de cada 5 supervivientes de un trauma cráneoencefálico presentará una discapacidad moderada o grave, y la mortalidad global del traumatismo cráneoencefálico es del 11% de los casos, con una tasa de mortalidad del 15 por 100.000 habitantes y por año, siendo la primera causa absoluta de muerte e incapacidad en los individuos de edad inferior a los de 45 años. Aunque la relevancia del traumatismo resaltada en la alta mortalidad y secuelas, los traumas cráneoencefálicos leves y moderados suponen un reto para los servicios de urgencia, dada la alta incidencia de esta patología y la necesidad de establecer su gravedad por el riesgo potencial de complicaciones o evolución desfavorable en las horas siguientes. Desde la definición de traumatismo cráneoencefálico destacan 3 aspectos relevantes: la existencia de una fuerza externa que actúa sobre el cerebro, la afectación cerebral provocada por dicha fuerza y la disfunción cerebral provocada por dicha afectación. Entonces aquí vamos a ver un poquito de anatomía de la base del cráneo.
Ya todos conocemos los espacios, la lámina criboide, la fisura orbitaria superior, los agujeros rasgados del canal del cartílago, el agujero magno, el hipogloso. Básicamente eso es un pequeño recordatorio de lo que es la anatomía de la base del cráneo, que se ve muy afectada en este tipo de incidentes. También tenemos que recordarnos un poquito de lo que son las estructuras meningias del cerebro, ¿verdad? Estamos hablando de la bóveda craneana, estamos hablando del espacio subdural, el epidural, la dura madre, el aracnoides, el espacio subaracnoideo. Obviamente todo está recubierto por piel y músculo. Entonces también tenemos que considerar el hecho de que según donde esté la lesión, esos lóbulos se van a ser afectados, ¿verdad? Un poquito recordando la anatomía básica del cerebro, su lóbulo frontal, el parietal, el lóbulo temporal, el occipital y abajo, aunque no está descrito, está el tallo cerebral y el cerebelo. Un poquito de anatomía también recordando de dónde salen los pares craneales, ¿verdad? Dependiendo de qué lesión tengamos a la hora de evaluar a un paciente, ya tenemos que estar pensando qué par craneal es el que está afectado, ¿verdad? Obviamente comenzamos por el olfatorio, el óptico, el motor ocular común, el troclear patético, el trigémino, el motor ocular externo, el facial, el auditivo, el glosofaringio, el vago, el espinal, el hipogloso. Y aquí sí está descrito lo que es el cerebro, con el hemisferio cerebral, un hipófisis, la pituitaria, el puente de Barolino, bulbo raquídeo, la médula espinal y obviamente el cerebelo. Entonces vamos a hablar un poquito de fisiología, ¿verdad? Tal vez ya lo habían tratado en la presentación anterior, pero también tenemos que conocerlo. Es fundamental para las neuronas que reciben un flujo sanguíneo constante a efecto de captar el oxígeno y la glucosa. Esto se mantiene debido a presión, lo que se conoce como la presión de perfusión cerebral, un mecanismo de regulación que garantice el flujo sanguíneo óptimo. Hay que recordar que el corazón es una bomba cíclica y que la presión sistólica es la presión máxima generada en la sístole, y la presión diastólica es la presión inicial cuando el corazón está en calma y sin bombear. Entonces, cuando se analiza la circulación a nivel cerebral y la presión de perfusión, se utiliza una media para la totalidad del ciclo cardíaco, la tensión arterial media, a efecto de caracterizar la presión que impulsa la sangre hacia la cabeza. Entonces, primero hay que averiguar la presión y pulso. La presión del pulso, entonces la presión del pulso va a estar dado por la presión sistólica menos la presión diastólica. Entonces así ya podemos calcular la tensión arterial media, que va a ser la presión diastólica más 1/3 de la presión del pulso. La presión de perfusión cerebral es la cantidad de presión que se necesita para empujar la sangre a través de la circulación cerebral. Se relaciona directamente con la presión sanguínea del paciente y la cantidad de presión dentro de la bóveda craneana, en este caso sería la PIC, la cual se expresa de la siguiente forma. La presión de perfusión cerebral va a ser igual a la presión arterial media menos la presión intracraneal. Los rangos normales de la tensión arterial media varían de 85 a 95 milímetros de mercurio. En los adultos la presión intracraniana normalmente está por debajo de los 15 milímetros de mercurio. En los niños generalmente está entre 3 a 7 milímetros de mercurio y en los lactantes de 1.5 a 6. Así que la presión de perfusión cerebral es de 70 a 80 milímetros de mercurio. Por lo tanto, el espacio dentro del cráneo es fijo. Algo adicional que ocupe lugar en la bóveda craneana ocasionará un efecto de masa y aumentará la presión intracraniana. A medida de que la PIC aumenta, la cantidad de presión necesaria para empujar la sangre a través del cerebro será mayor también. La fisiología del trauma craneoencefálico se divide en dos fases. La primera fase, el daño inicial, ocurre como resultado directo del evento traumático. La segunda fase se da por múltiples procesos neuropatológicos que pueden seguir de días a semanas y después del traumatismo inicial. Uno de los objetivos del tratamiento neurocrítico es intervenir de manera oportuna para evitar el daño secundario.
Generalmente el daño primario lo vamos a encontrar en la evaluación primaria del paciente, ¿verdad? Laceraciones de cuero cabelludo, fracturas de cráneo, contusiones, laceraciones, puede haber daño axonal difuso, lesiones vasculares, daño al tronco cerebral, a los nervios craneales, hemorragia intracraneal. Ya los daños secundarios sería ya la hinchazón cerebral como tal, el daño cerebral isquémico, el daño cerebral secundario, una hipertensión intracraniana, edema cerebral, hidrocefalia, una enfermedad neurológica progresiva, embolismo graso y obviamente lo que nosotros también tenemos que evitar es una infección. El daño primario es inmediato y no puede prevenirse o tratarse ya que se ha completado el daño a través de recibir atención médica. Si es grave, el paciente puede fallecer de manera simultánea. La mejor manera de mitigar el daño primario es la prevención con medidas como el uso de casco en los motociclistas, el cinturón de seguridad. Existen dos tipos de daño primario, el traumatismo craneal cerrado y el traumatismo craneal penetrante. En el cerrado, el impacto directo del cerebro contra el cráneo y el corte de las estructuras neurovasculares por las fuerzas de rotación de rebote dan como resultado daño en el cuerpo celular y en los axones. Los accidentes de tráfico son colisiones a alta velocidad y muy rápida y son particularmente perjudiciales debido a que las estructuras neuronales que residen en un compartimento lleno de líquido se mueven durante la parada repentina, el cuerpo en movimiento chocando contra la bóveda craneana. Las estructuras golpean tanto en plano directo como en el opuesto del movimiento contra la lámina ósea interna. Esta es la base del patrón de lesión por golpe contra golpe, donde se da una lesión contusional o en el cerebro profundo que es el lugar del impacto y 180 grados opuesto del lugar del impacto. El traumatismo cráneoencefálico penetrante, la bóveda del cráneo es violada por un cuerpo extraño. El cuerpo invasor puede ser grande y moverse lentamente como un cuchillo, puede ser pequeño y en movimiento rápido como una bala. En ambos casos, el cuerpo intruso lesiona las estructuras neuronales, vasculares y estromales a medida que atraviesa el cerebro. Si el objeto se mueve a velocidad muy alta, el vacío creado por la estela del proyectil da como resultado lugar a cavitación del tejido. Los proyectiles disparados pueden causar ese tipo de lesión dependiendo de la forma y la velocidad de entrada. Los mecanismos de la lesión secundaria incluyen lo siguiente: el efecto de masa y una presión intracraneana elevada, una hipoxia, una hipotensión y flujo de sangre cerebral inadecuados, los mecanismos celulares incluyendo la insuficiencia de energía, la inflamación y las cascadas de suicidad que pueden desencadenar muerte cerebral. Es la ventilación. Los pacientes estables no deben ser hiperventilados. Los rangos de ventilación recomendados son los siguientes. Los adultos deberían ser más o menos a 10 respiraciones por minuto. En los niños de 1 a 8 años de 20 respiraciones por minuto y los neonatos de menos de un año de 25 respiraciones por minuto. Los únicos criterios para hiperventilar a un paciente son el deterioro neurológico con una caída de Glasgow en 2 puntos durante el transporte o en el área o presencia de signos de herniación en la valoración primaria o secundaria, asimetría pupilar mayor de 1 milímetro, pupilas dilatadas, no reactivas, postura de descerebración, extensión de extremidades al estímulo. De presentarse esta situación, el adulto puede llevarse a una frecuencia hasta de 20 respiraciones por minuto y a un niño hasta de 30 y un neonato hasta 35. En el trauma cráneoencefálico, la perfusión cerebral disminuye cerca de 1/3 y se mantiene el paciente hiperventilado, se sostendrá una buena vasoconstricción que, si no está indicada, podría llevarlo a la isquemia. En pacientes que no presenten estas condiciones se debe mantener un rango de ventilación normal asistida con una fuente en oxígeno. La doctrina de Monro-Kelly. Estábamos hablando de que el cerebro está encerrado en un espacio de tamaño fijo y una vez se cierran las fontanelas, todo el espacio por cerebro está ocupado por cerebro, sangre y líquido cefalorraquídeo. La dinámica de forzar el cerebro, la sangre y el líquido cefalorraquídeo fuera de la bóveda craneal es la respuesta a un efecto de masa y constituye la segunda parte de la doctrina de Monro-Kelly. Lo que estábamos hablando, ya estábamos hablando de efecto de masa
ya sea por un cuerpo extraño, una fractura, herniación, laceración intracerebral. Tenemos que estar presente que hay varias lesiones que podemos comenzar a ver en el transcurso del tratamiento prehospitalario, ¿verdad? Tenemos tres muy conocidas, lo que es la herniación uncal, la herniación cingulada y la herniación amigdalina. En la herniación uncal ocasiona mal funcionamiento del tercer par craneal, el oculomotor, lo que da como resultado una pupila fija y dilatada del lado de la hernia y ocasiona pérdida de la función del tracto motor del mismo lado, causando debilidad en el lado del cuerpo opuesto a la lesión. En las últimas etapas de esta hernia se ve afectado el sistema de activación reticular y el paciente cae en estado de coma. En una herniación cingulada, ubicada a lo largo de la superficie medial de los hemisferios cerebrales, se ve forzada bajo la hoz el divisor dural entre los dos hemisferios. Esto puede dañar los hemisferios cerebrales y el mesencéfalo. Y tenemos la herniación amigdalina, que se produce cuando el cerebro es presionado hacia abajo del foramen magnum y empuja el cerebelo y la médula por delante. En última instancia, esto ocasiona que la parte caudal posterior del cerebelo, las amígdalas y la médula oblongada se encajen en el foramen magno y consiguientemente aplasten la médula. La lesión en la médula desencadena paro cardíaco y paro respiratorio. Es el síndrome de herniación, las manifestaciones clínicas del signo de hernia transtentorial. Obviamente tenemos que ver la posición media, si las pupilas van a estar mióticas, van a estar fijas, ausencia de movimiento, flacidez, Babinski bilateral, respuesta flexora, ataxia, si está lento, regular o en frecuencia y amplitud, maniobra de ojos de muñeca ausente, pruebas calóricas con el agua helada, ausentes. Entonces eso nos conduce de un tamaño y reacción pupilar, las respuestas motoras y espontáneas tras el estímulo, y eso nos puede llevar a un patrón respiratorio alterado. Una de las respiraciones que uno jamás quiere ver es la conocida como la Cheyne-Stokes, que son apneas de 10 a 30 segundos, un aumento progresivo de la amplitud, una disminución de la amplitud hasta llegar a un nuevo periodo de apnea. Aquí en Guatemala coloquialmente le decimos que el paciente está pescadeando. Obviamente tenemos que tener en cuenta de que esta respiración nos indica que la presión intracraneana está aumentando de forma alarmante. Aquí viene otra de las respuestas de Cushing, que también se llama el reflejo de Cushing, o fenómeno de Cushing, o la reacción de Cushing, nombrada en honor del neurocirujano estadounidense Harvey Cushing. Primero en describir en detalle su fisiopatología, es una respuesta fisiológica del sistema nervioso central a la hipertensión intracraneana, que resulta en la conocida TREA, presión sanguínea incrementada, una respiración irregular y bradicardia. Normalmente se observa en las fases terminales de traumatismo cráneoencefálico agudo y puede indicar herniación del cerebro, eso es inminente. También hay que observar la administración intravenosa de adrenalina y se ve también en fármacos. El tratamiento prehospitalario. La identificación precoz de la lesión cerebral traumática en la escena del accidente con una evaluación adecuada y tratamiento y destino y transporte puede reducir el riesgo de una lesión secundaria. Los lineamientos para el tratamiento prehospitalario de trauma craneoencefálico están basados en la evidencia y varían entre naciones. El tiempo de traslado al hospital es importante ya que se han identificado dos factores que predisponen el pronóstico del paciente con trauma craneoencefálico: la atención que reciba y el tiempo que tarda en recibirla. El pronóstico de los pacientes mejora significativamente si estos son transportados a los centros de atención hospitalaria que requiera, de forma que pueda minimizar el daño secundario. La intubación endotraqueal se ha demostrado disminuir la mortalidad del 36 al 26% en trauma craneoencefálico y del 50 al 23% específicamente con pacientes de trauma craneoencefálico grave. En ausencia de signos de herniación después de la intubación endotraqueal, debería aplicarse asistencia ventilatoria de acuerdo a la tabla que
hasta que la gasometría arterial se pueda determinar con una frecuencia respiratoria más sencilla. El shock debe prevenirse, diagnosticarse rápidamente y tratarse oportunamente. La causa más común de shock después del cráneo craneoencefálico es la hemorragia. El tratamiento más efectivo para restaurar la presión sanguínea es la administración de soluciones intravasculares. Mantener una presión arterial media en 90 o más. El protocolo para resucitación de adultos indica la infusión rápida de 2 litros de solución Ringer lactato o solución fisiológica, como cristaloides inicial en forma de bolo. Algunos estudios han demostrado que el uso de soluciones hipertónicas en vez de solución cristaloide muestra mayor aumento de la presión sistólica y la supervivencia de los pacientes con resucitación después de un trauma craneoencefálico, especialmente en pacientes con una escala de coma de Glasgow menos de 9, aunado a que el hecho del uso de solución salina hipertónica, el Dextran, duplica la supervivencia de estos pacientes en comparación con los que reciben solo solución fisiológica. Además, la solución hipertónica podría disminuir la presión intracraneana en pacientes con hipertensión intracraneal. Sin embargo, existe evidencia que la pronta restauración de la presión arterial también podría empeorar el resultado de las lesiones penetrantes torácicas, si en dado caso las hubiera. Una vez que se ha establecido una vía aérea libre, debemos comenzar con el aporte de oxígeno suplementario con los medios disponibles, como se pueden ver, una intubación orotraqueal o nasotraqueal en caso de lesión o sospecha de lesión de columna cervical, catéteres careta o catéteres nasales, a 5 litros por minuto de oxígeno. Los criterios de intubación son los siguientes: una escala de coma de Glasgow de 8 o menos, una frecuencia respiratoria de más de 30 o menos de 10, una presión de CO2 mayor de 45 milímetros de mercurio y una saturación de oxígeno menor de 70, una arritmia respiratoria o esfuerzo respiratorio no útil. Los diuréticos osmóticos. El manitol en la actualidad es un diurético osmótico de elección y es inicialmente dado en bolos de 0.25 a 1 gramo por kilogramo de peso. Esta sustancia tiene la capacidad de disminuir la presión intracraneana a los 15 minutos de ser administrada y su efecto persiste de 3 a 4 horas. Existe controversia en relación a la forma de administración. Algunos difieren la aplicación de bolos intermitentes, mientras que otros preconizan su uso de forma continua. Sin importar la ruta usada, hay suficiente evidencia de que los efectos terapéuticos del manitol, incluyendo su mejoría en el flujo sanguíneo y el suministro de oxígeno hacia el cerebro. En lo que es el manejo de trauma prehospitalario, de traumatismo craneoencefálico, con lo que hay mucha duda con los esteroides. La ausencia de resultados con el uso de los corticosteroides en numerosas investigaciones, aún en altas dosis, el control de la hipertensión intracraneana traumática, así como las complicaciones asociadas que incluyen la depresión inmune, enmascarando y facilitando infecciones, la hemorragia gastrointestinal y la mala cicatrización, la hiperglicemia, etc., han establecido que no se utilicen, al menos no en el manejo prehospitalario. La escala de coma de Glasgow, pues estamos viendo que siempre tiene que ser evaluada y reevaluada constantemente durante el traslado y la entrega del paciente hacia el médico que lo va a atender en el hospital. Entonces tenemos que ver que es la apertura ocular, de 4 puntaje el máximo y de 1 la que no hay respuesta. La mejor respuesta motora es puntaje de 6 y la mala es de 1. Respuesta verbal, una conversación orientada, está conservado, que sería una puntuación de 5, y no es respuesta verbal, que es una puntuación de 1. Evaluando las lesiones secundarias del paciente, tenemos que ver lesiones de cuero cabelludo, fracturas basilares del cráneo, es el tipo más común y más grave de lesión, ya que se compromete el hueso de forma de la base del cráneo. Presenta moretones alrededor de los ojos y un moretón detrás de la oreja. Generalmente se presenta un tipo de secreción en la nariz o por las orejas, un líquido claro debido al desgarro por parte de la cubierta encefálica, y requieren hospitalización y monitorización estrecha. El signo de ojos de mapache, el signo de Batlle, muy comunes en este tipo de fracturas. Fracturas maxilares, estamos hablando de las fracturas del Lefort 1 al 3,
y donde se aprecia edema facial en la 1, edema facial, motilidad del maxilar superior y cambios en la oclusión. La Lefón 2 se encuentra edema facial, telecanto traumático, hemorragia subconjuntival, movilidad del maxilar en su sutura nasofrontal, epistaxis, cambios oclusales y algunas veces rinorrea, una emisión de líquido. Y en la fractura de Lefort 3 hay edema masivo con elongación y aplanamiento facial, mordida abierta anterior y movilidad de todo el tercio medio cuando se manipulan los dientes del maxilar superior. Frecuentemente se encuentran epistaxis y rinorrea. Hay hemorragia subconjuntival e ifema. Las contusiones pues, son sacudidas o agitaciones violentas que resultan de una perturbación en la función cerebral. Generalmente se ve mucho en deportistas, en traumas en motocicleta, y aparentemente el paciente está tranquilo, entonces él insiste que quiere continuar con la actividad y yo por lo menos yo recomiendo, y todos los libros recomiendan de que ese paciente tiene que quedarse en reposo y en observación, ya que si en cualquier momento puede empeorar esta lesión. Un hematoma epidural, un acúmulo de sangre entre la dura madre o el cráneo causado por un traumatismo muy intenso, lo que ya hablaban en la presentación anterior, bastante peligroso, una fractura de cráneo. Un hematoma subdural, pues ya estamos viendo la extensión de la lesión, que sí es que abarca bastante de lo que es el área temporal y casi llegando al occipital. La subaracnoidea, que se mira más que todo un aneurisma, se rompen estructuras vasculares y que pueden causar una muerte si no se diagnostica a tiempo. Lesiones prenectantes, como dijimos, esquirlas, artefactos que hacen explosión, heridas punzantes o por arma de bala. Y aquí les traigo lo que es el manejo o sospecha de lesión cerebral traumática. Entonces, básicamente nosotros tenemos que tratar la manera de ver cómo está la escala de coma de Glasgow, ver cómo está el paciente, tratar las hemorragias de forma inmediata, no negarle, como dijo el doctor, y yo sigo también insistiendo en eso, no se le debe de negar oxígeno a un paciente y sobre todo si sospechamos una lesión traumática en el cráneo. Si es necesario asistir con ventilaciones, controlar la hemorragia, iniciar la transportación, reanimación con líquidos, tratar convulsiones y si fuera el caso, sí se considera que sí se puede tratar, ya sea con diazepam o midazolam. Y revisar el nivel de glucosa en sangre. Creo que a veces por salir corriendo nosotros no medimos la glucosa y es muy importante saber que el oxígeno solamente puede utilizar glucosa para producir energía. Signos de aumento de la presión intracraniana, hay que retirar el collarín, hay que sedarlo, hay que paralizarlo, comenzar con la osmoterapia y la hiperventilación leve controlada y continuar con el traslado. Básicamente sería esta mi exposición. Les agradezco mucho su atención.